Vamos a conversar y analizar este tema con quien sabe de la materia. Es Mauricio Víquez, el sacerdote de la Iglesia Católica en Costa Rica. Gracias, señor Víquez, por acompañarnos. Padre, es un placer recibirle. Con mucho gusto para servirle. Muchas gracias a usted en nombre de todo este equipo. Le quiero preguntar, padre, las flexibilizaciones que el Papa Francisco ha impuesto en la Iglesia Católica que consecutivamente han generado hasta sus declaraciones, inclusive bastante expectativa, incredulidad por otros tantos. En esta en particular, ¿qué es lo que permitiría, es decir, cuál es el alcance de estas nuevas reformas? Porque mucha gente pudiera malinterpretarlas y pensar que si están casados por la Iglesia, ahora pueden diluir el matrimonio y continuar, digamos, casándose nuevamente por la Iglesia. ¿Esto es cierto o no es así? Bueno, vamos a ver. Resulta que una de las cosas que es importante poner sobre la mesa es que la palabra divorcio en toda esa discusión no se debe usar porque es una expresión que no existe en el vocabulario, digamos, de derecho canónico ni en la moral católica. Lo que estamos hablando en esos días ha sido en torno a la cuestión de la nulidad. La nulidad consiste en hacer ver mediante un proceso y finalmente con una sentencia que el vínculo matrimonial nunca existió, porque hubo un vicio, ya sea de forma o de fondo. De modo que lo que ahora se intenta hacer es que el proceso que demuestre que ese defecto se dio, en algún momento, sobre todo pedir consentimiento durante la celebración de las bodas, es demostrar que eso es real, que se trata de una causal de nulidad y que efectivamente se dio. La sentencia al final entonces lo que determina con más rapidez es que efectivamente ese vicio ocurrió. Eso es básicamente lo que Bien. esos decretos intentan hacernos ver. Es decir, es mayor celeridad, padre, en cuanto al procedimiento, más no cambiar la estructura y la génesis o los causales de la nulidad. Le pregunto, ¿cuáles son las causas que la Iglesia avala para la nulidad de un matrimonio? ¿Qué puede permitirle a una pareja saber que puede acudir a pedir la nulidad y que no está transgrediendo la ley divina? Bueno, vamos a ver, efectivamente, el resumen que se acaba de hacer antes de que yo interviniera está muy bien hecho porque lo que se dice allí es que efectivamente la doctrina sobre el tema de la indisolubilidad pues, no cambia. En general, todo lo que tiene que ver con la teología del matrimonio se mantiene tal cual. Ahora, hay causales, por ejemplo, como cuáles. La mentira, por ejemplo, si una de dos partes era infértil y no se lo hace ver a la otra previo a la boda, o por ejemplo, una persona tiene una preferencia sexual que es incompatible con el matrimonio heterosexual y no lo dice, o por ejemplo, se puede dar también el caso de un engaño en torno al tema de si en el futuro habrá hijos o no habrá hijos. Ese tipo de vicios, por ejemplo, que se pueden dar, o de libertad, por ejemplo, casos en que una familia obliga a un muchacho a casarse porque dejó embarazada a la muchacha, entonces eso genera un ambiente de tensión y de violencia que liquida un poco el tema de la libertad y eso hace que la decisión al final sea poco viciada y sobre todo el consentimiento. Entonces, esas son las causales más comunes, también las puede haber de forma, o sea que no se usará, por ejemplo, el rito correcto a la hora de la celebración. Ahora, otra cosa importante, y en eso sí hay que corregir un poquito lo que se había dicho antes, la posibilidad de recurrir, por ejemplo, de apelar, existe. Es cierto que ahora nada más habría una instancia, ¿verdad? Sin embargo, si una persona no está de acuerdo con la sentencia o el que se llama defensor del vínculo no está de acuerdo con la sentencia, puede apelar y entonces vendría un segundo momento. Pero lo normal sería que esté solamente en una instancia con una intervención más activa de los obispos. Bien. Padre, el Papa Francisco ha venido a cambiar radicalmente, pero de manera progresiva y lenta, la Iglesia Católica. Es decir, estamos viendo flexibilizaciones, inclusiones, permeabilidad de algunos factores que durante muchos años se mantuvieron radicalmente alejados de la Iglesia Católica. ¿Se puede decir que el Papa Francisco ha venido a refrescar un poco la imagen de la Iglesia y a la manera como ve la Iglesia la vida? ¿O por el contrario, son cambios que no calan muy bien en el clero católico? Bueno, yo pienso que efectivamente el talante, la forma de ser de Francisco, pues es muy particular. Ha venido pues a retomar todo lo que el concilio pues intentó traer a la vida de la iglesia, que es un refrescamiento, como usted dice. De la palabra ayornamiento que usaría en su momento Juan 23, es precisamente eso, abrir ventanas para que entre aire fresco. Ahora,
más que cambiar la doctrina y el fondo de la doctrina, lo que se viene a hacer es una propuesta de actitud nueva, o sea, es una iglesia más de misión, de puertas abiertas, de salida, como él dice, es estar atento a las periferias existenciales, que puede ser el mundo de la pobreza o el mundo incluso del mundo intelectual o el mundo de la ciudad. Se trata entonces también de abrir la puerta a aquellas personas que por una razón sufren y se han sentido un poco excluidas para que se sientan en la casa, se sientan acogidos a la medida que quieran también asumir las exigencias del Evangelio. Es más bien una actitud nueva, de más acogida, de más misericordia, de más caridad, de modo que la gente sienta que la iglesia no le cierra la puerta de la nariz, sino que le dice, venga, pero adáptese, conozca, déjese llenar por el Evangelio, asuma el reto de la vida cristiana, pero de ninguna manera se quede tirado a la orilla del camino. Eso es un poco como la gran novedad, la gente lo ha mirado así, el Papa habla de una pastoral de la ternura, pastoral del encuentro. En general, se trata de una nueva actitud y de nuevos gestos que permiten sobre todo al que hasta ahora ha estado un poquito alejado acercarse, el que había estado un poco peleado con la iglesia por una razón, y se volver a tocar la puerta y decir, aquí estoy, necesito acercarme de nuevo, en fin. La idea ciertamente viene a ser entonces, a la luz del concilio, buscar la manera de que la iglesia sea pues, lo que debe ser, la comunidad de aquellos que seguimos a Jesús y que queremos ser generosos, misericordiosos, acogedores y no excluyentes. Así es, padre, una iglesia más humana y menos estructural, según las propias palabras, inclusive de algunos presbíteros y del Papa Francisco, en una cita indirecta. Muchas gracias por su tiempo, ha sido un placer conocer su perspectiva. Con mucho gusto. Muy Hasta amable. luego.